Bueno, muy buenas. Bueno, no sé, ya llegó el mensaje. Muy buenas noches. Nos encontramos con el grupo M2A, adscrito a la facultad, perdón, M11A, adscrito a la Facultad de Mecatrónica en la asignatura de Humanidades. Dos, toma de decisiones, siendo hoy 29 de septiembre del 2025 a las 6:15 de la tarde. Pues he dejado ese tiempo considerable para que, teniendo los problemas de movilidad y orden público que no faltan en la ciudad de Bogotá, pues digamos que se ha dejado ese tiempo prudencial pues para que los compañeros alcancen a llegar a sus actividades de clase. En ese orden de ideas vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, pues se ha invitado a un profesor extranjero. Infortunadamente no lo veo. Yo por aquí por WhatsApp me dice que ya está ingresando, pero no sé si es que tiene alguna dificultad de conexión. Segundo, pues como tal vez el compañero Boindra, que lo veo aquí en dos plataformas, sabe, estamos actualmente en el Consejo de Facultad. Entonces, pues eso nos genera pues un doble reto, ¿no? Porque pues estar en dos sitios a la vez casi imposible, así sea de manera virtual. Entonces, en ese orden de ideas, pues digamos que si en algún momento se solicita mi requerimiento o mi opinión personal y demás, le voy a pedir excusas porque se entiende pues que estamos en el mismo tiempo en el consejo. Por eso fue que preferí hacer la invitación a un compañero extranjero. Primero, pues no, digamos que no tendría mucho sentido hacer un compañero local porque pues todos sabemos en Colombia cómo se está manejando la actividad de la ingeniería. Entonces preferí que fuera un compañero foráneo para que pues nos comente un poco qué está pasando en su país, ¿no? En ese orden de ideas, pues nos corresponde pues mirar qué tipo de acciones primero se están ejecutando. Pues ya podemos ir develando, pues la persona que está invitada es la profe Elsa. La profe Elsa es la directora de investigaciones de la Universidad Instituto Superior Universitario Central Técnico de Quito, la organizadora del CCIE, el Congreso Internacional de Ciencia, Investigación y Desarrollo de Ecuador, quien pues tuvimos la oportunidad de participar en el mes de junio en esta ocasión. Ya esta es la segunda vez que mi persona, que mi panera, creo que la universidad ha participado más veces, pero es la segunda vez que yo participo. Entonces, pues ahí tuvimos la grata experiencia de conocerla. Le hablamos del congreso nuestro, que para todos saben que comienzan de hoy en 8 días, y pues vamos a tener la oportunidad de tenerla de manera presencial aquí en Colombia. Entonces, pues no podía perder la oportunidad, pues que ella nos comentara un poco sobre sus actividades, sobre lo que ellas están haciendo en procesos de investigación, lo que están haciendo en sus procesos de tecnificación. Pues digamos que de las cosas que a mí me parecieron interesantes o importantes en su momento fue justamente pues que ellos tienen digamos de las cosas interesantes fue que justamente ellos han logrado una vinculación con la industria. De las instituciones en Ecuador tienen una forma de funcionamiento distinta a las que nosotros tenemos acá en Colombia. La mayoría de las instituciones están reguladas por el Ministerio de Educación Nacional, pero digamos como componente distinto es que una de las exigencias que se les pide, o sea, la universidad como tal no recibe financiación directa del Estado. Explicar un poco la política de Ecuador, no soy el más experto, seguramente la maestra será la más idónea para decir ese tipo de acciones. Y pues digamos que en ese sentido, pues la pretensión, pues es como mostrar, digamos ellos, de lo que reciben del Estado, pues son los básicos, son los bienes básicos, es decir, el pago de nóminas, algunas cosas menores para mantenimiento, pero todo lo demás le corresponde pues salirlo a buscar al sector privado. En Colombia no se puede, en Colombia no existe ese componente. O sea, en Colombia el Estado es el organizador, el Estado es el financiador. O sea, aquí no puedes, en Colombia no puede salirse a buscar un patrocinador privado porque se supone que para eso está el Estado, ¿sí? O sea, cuando sales a buscar un patrocinador privado, pues lo que busca el patrocinador es justamente lo que busca el Estado es justamente que, lo que pasa es que como al mismo tiempo estoy mirando aquí qué pasa en el consejo y al mismo tiempo tengo que mirar qué está pasando, qué pasa, porque la profe no ingresa, entonces me tienen la atención. Ya, pero creo que ya ingresó la maestra. Ahí veo que hay alguien solicitando ingreso. Y ahí creo que está la maestra, ya ingresó. Sí, acabo de ingresar. Maestra, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Bueno, yo Buenas estaba aquí tardes. hablando que su merced era la organizadora del Congreso del CCIE, en el cual estuvimos en el mes de junio en participar, que va a participar en nuestro evento acá.
Y pues estaba comentando pues algunas cuestiones que hemos venido observando de las diferencias políticas en educación entre Colombia y Ecuador, ¿no? Con el ánimo de pronto ambientarlos, cuál es el desarrollo, cuál es la expectativa de desarrollo que su merced. Infortunadamente yo tengo al mismo tiempo esto, estamos en un consejo de facultad, pues se supone que es de media hora, o sea, de una hora, porque aquí tiende todo a maximizarse, entonces maestra se va a sentir como en casa, yo voy a estar conectado, yo apenas termine el consejo, inmediatamente regreso aquí con su merced, pero pues le voy a ceder el espacio más bien para que usted se sienta libre de explicar. Yo, pues, su merced me preguntaba por interno, ¿qué de tantas temáticas que su merced maneja le agradaría a los muchachos que se manejaran? Pues yo creería que la mejor forma sería lo que su merced viene a exponer acá a Colombia dentro de una semana, ¿no? Ese sería como el ideal, ¿no? O sea, digamos que sería como mi recomendación, pero pues donde su merced se sienta más cómoda, comentándonos desde su proceso investigativo. Esta asignatura se llama toma de decisiones y pues digamos que tiene la pretensión de que los estudiantes ya salen al mundo profesional. Y por contrario, cuando salieron del mundo del colegio, pues digamos que venían todavía con la mentalidad de horario, el día que es hora de la clase, día de entrega, o sea, ese tipo de cosas que están prediseñadas por un externo, ¿no? Pero cuando uno está en el mundo profesional, pues uno sabe que es otro cuento. O sea, a mí el jefe me dice, toca entregar tal cosa tal día. Pues si yo no lo entrego ese día, pues sé que hay consecuencias. O sea, y ahí no me puedo poner con que es que voy a recuperar y no. Sí, pues algún compañero me da risa porque me mandaba diciendo, es que no pude entregar el trabajo, ¿me lo acepta? Pues yo de usted no pregunto, yo de usted lo envío. O sea, si a uno salirle a preguntar al jefe, salirle a decir al jefe que si, vea, es que yo no entregué el informe a tiempo, ¿será que todavía me lo recibe? Pues es doble memorando. Uno por no haberlo enviado a tiempo y el otro por verse a preguntar, sí, tochadas. Pues uno sabe que tiene que hacerlo y sabe que tiene que entregarlo. Y es más, si uno ya lleva una hora, 2 horas tarde, es distinto a que lleve 5 o 10 días tarde. O sea, digamos que son cosas y uno entiende que hace parte de la formación profesional, formación personal del individuo. Y en ese sentido, pues la intención de esta asignatura, pues es que ellos se vayan acostumbrando qué van a esperar en el mundo de la ingeniería, ¿no? ¿Qué se espera? Y cuando, digamos, el primer corte, porque esta es la primera clase del segundo corte, la intención en el primer corte, pues ellos supieran en qué momento hay que tomar decisiones no sociales, sino profesionales, es decir, o sea, decisiones profesionales. Por ejemplo, que me pidan hacer algo que está contra la norma. Entonces, sí, claro, entonces yo puedo que lo haga y momentáneamente guardar el trabajo. Después se inicia un proceso jurídico, se viene un proceso fiscal, algún tipo de situación, repercusión externa, lo que normalmente pasa, y lo pudieron ver fácilmente con la institución que pusimos de ejemplo hace 15 días, fue que la institución se lavó las manos sobre la persona. ¿Sí? O sea, simplemente no culpa mía, yo no le dije que lo hiciera, él fue el que se puso a hacerle, nadie le dijo que se pusiera a hacer ese tipo de cosas, porque ninguna institución se va a echar la culpa de cuando vienen los errores, ningún jefe va a decir, no, si yo le dije que tenía que hacer es de esa manera. Lo que va a hacer todo el mundo y lo que tienden a hacer es quién es el culpable, porque ya hay un ente investigador externo, y pues ese culpable no es simplemente, papi, eso no se hace, no lo vuelvas a hacer. Ese culpable va hablando de cárcel, va hablando de sanciones, va hablando de intervención directa, y en ese sentido, pues durante el primer corte, pues quisimos fue ambientarles a los compañeros estudiantes, pues justamente ese tipo de posturas y políticas que uno tiene que tener internas, ¿no? Que hay momentos en que uno tiene que decir, no, qué pena, no lo hago. Muchas veces me ha tocado decirle a jefe, no, no, qué pena, yo, no, no, que no, excúsame. Ah, no, entonces no le renovamos. Pues prefiero mil veces salir a buscar trabajo que ponerme a hacer cosas delictivas o cosas contra la ley o contra la norma. Sí, eso, digamos que eso fue el primer corte. En ese segundo corte, la intencionalidad, entonces, es en qué momento toca tomar decisiones profesionales, en qué momento corresponde no decisión personal, no con quién te vas a casar, no qué maestría vas a hacer, sino que una decisión profesional, así como su merced muchas veces le corresponde tomar, ¿cierto? Entonces, en el ámbito de acciones, entonces, cuando un proyecto es viable, cuando no es viable, cuando un proyecto es viable pero no se puede ejecutar, ese tipo de cosas que su merced ve en su área de investigaciones, sería de pronto lo que nos agradaría mucho que les comente a ellos de alguna manera para que ellos perciban, ¿sí? Perciban cómo funciona, porque todo el mundo piensa que no, yo me voy a inventar un telescopio y voy a mirar a dónde está IT y Alf y no sé qué, perfecto, maravilloso, tienes los presupuestos, tienes los montos económicos, te puedes solventarte, hay alguien que te financie. No, no, pues sí, la idea es muy buena, ¿a quién va a discutir que esa idea no es plausible?
Ahora bien, es rentable, es ejecutable, después de que se arma el telescopio y no sé qué y ¿qué beneficio personal hay? ¿Qué beneficio profesional tiene eso? ¿Qué beneficio? Sí, con una idea que veía en días pasados que estaban intentando una serie de empresas norteamericanas intentando llegar a Saturno para traer las perlas, traer los cristales, ¿no? Traer ¿cómo se llama? Los diamantes, la lluvia de diamantes, traérselas para la Tierra. Maravilloso, y probablemente ya tengamos, si ya lo lanzaron al aire, no es porque es un proyecto, ya seguramente ya tienen hasta la nave armada, porque no creo que lo estén sacando por simple. Ahora bien, la pregunta es otro contexto. ¿Eso es rentable? Porque ahorita los diamantes son rentables porque son escasos, pero si traemos más de 70 millones de diamantes mensuales a la Tierra, pues ya deja de ser algo rentable y se vuelve una piedra más. ¿Sí? O sea, segundo, eso no modifica la masa del planeta. Tercero, eso no genera otra línea distinta de complejidad social. Cuarta, y así podemos seguir. Ese tipo de cosas son decisiones profesionales que ya no abarcan a lo personal ni en lo legal, pues, sino es una decisión que corresponde a uno profesionalmente tomar. Entonces, maestra, entendiendo que su merced ya lleva igual que yo, ya llevo unos 20 y pico de años ejerciendo esta acción, esta profesión, entonces le pido más bien que sea su merced quien tome el uso de la palabra. Aquí me va a ver conectado, pero probablemente voy a estar más pendiente del Consejo de Facultad. Una vez termine, porque yo espero que termine en una media hora más o menos, entonces regreso acá y restablecemos el diálogo. Entonces quedará en este tiempo con su merced. No sé, bueno, no sé si hay algún compañero, algún estudiante que desea hacerle una pregunta, pero la posición primaria sería pues, dejar que la maestra exponga, démosle unos 30 minuticos, que así como hicimos con los otros invitados, y pues cuando ella termine su presentación, pues hacemos las preguntas. Entonces, maestra Elba, la voy a poner en alto relieve para que todos los estudiantes la visibilicen en primer plano. Perfecto. Y ya yo procedo a silenciar mi cámara y micrófono para darle todo el espectáculo a su merced. Entonces, me silencio y su merced queda a partir de ese momento dueño de la palabra. ¿Cómo están mis estimados? Muy buenas noches. Pues bueno, mi nombre es Del Valara. Yo trabajo en una institución de la educación superior aquí en Ecuador. Debemos tomar primero en cuenta, hablemoslo así, que la forma de estudio en cuanto a Ecuador parece o es un poco diferente, hablemoslo así, en cuanto a la educación en Colombia. Aquí en Ecuador nosotros tenemos lo que vendría a ser las instituciones de educación superior, pero le daríamos en dos grupos, que uno es en cuanto a las universidades y otro a los institutos tecnológicos superiores. Si bien es cierto, cuando uno se estudia en estas instituciones se van a obtener el título de tercer nivel, como lo hacemos aquí en Ecuador, pues el momento que estudiamos en las universidades, ahí se estudia lo que vendrían a ser ingenierías, arquitecturas, para medicina, eso está más o menos desde los 5 a los 6 años que se estudia, pero en cambio, el momento que estudiamos para lo que vendría a ser la tecnología está máximo entre 2 y 3 años, dependiendo de la tecnología que nosotros vayamos a realizar. Entonces, yo pienso que esa es la diferencia que tenemos en cuanto a el estudio de lo que se hace en Ecuador versus de lo que está en Colombia. En cuanto a lo que pasa en el trabajo profesional, hablemoslo así. Aquí en Ecuador hay, se podría decir que escasez de trabajo. Muchos estudiantes eligen posiblemente mal la forma que van a estudiar o lo que van a estudiar y simplemente lo estudian por estudiar, valga la redundancia. Entonces, siempre lo que aconsejamos aquí a nuestros estudiantes es que el momento que vayan a elegir una carrera, sepan el por qué van a elegir esa carrera, es decir, sepan o decidan adecuadamente qué es lo que necesitan tanto el país como también, digamos, en su ciudad o en el lugar donde ustedes vivan. Porque, por ejemplo, les pongo, digamos, un ejemplo aquí en Ecuador, en Quito, aquí, por ejemplo, se necesita muchos más, hablemos de ingenieros en software o ingenieros en diseño, pero no va a ser lo mismo en la Tacunga. En la Tacunga quizás pues, necesitan ingenieros agrónomos, porque ahí se dedican lo que vendría a ser a la siembra de X productos.
Entonces, por eso uno siempre se le aconseja al estudiante que dependiendo de la zona donde vaya a estar, dependiendo de lo que a él más le guste, pues elija la profesión, más no elija la profesión simplemente por, digamos, porque está de moda o como lo dicen aquí en mi país, porque esa profesión está en onda. Entonces, de acuerdo a eso, pues nosotros podemos analizar que el trabajo profesional va a ser muy diferente al trabajo que se realiza en las aulas. Tomemos en cuenta que el mundo laboral a donde ustedes ya salen no va a ser como lo que ustedes hacen en sus carreras o en sus aulas. Hay muchas veces, yo sé poner el ejemplo a mis estudiantes. A veces mis estudiantes, por ejemplo, inicio las clases a las 7 de la mañana y el estudiante en vez de venir a las 7 de la mañana llega a 7:15, llega 7:20. ¿Qué me dicen? Disculpe, ingeniera, es que me atrasé porque hubo mucho tráfico, es que me atrasé por X circunstancia. Esto lo podemos hacer aquí, digamos, a nivel de la institución, de cuando estamos en clases. Pero en cambio, ya en el momento laboral, el momento que nosotros ya estamos en el mundo laboral, nosotros no podemos decir eso. Nosotros no podemos decir a nuestro jefe, perdón, me atrasé porque me quedé dormido 5 minutos más, perdón, me atrasé porque hubo mucho tráfico, porque simplemente ahí vamos a tener llamados de atención. Le pongo el ejemplo en mi trabajo. En mi trabajo yo entro 5 minutos antes de las 7 de la mañana. Yo tengo que timbrar a esa hora, exactamente a esa hora. Si es que me atraso un minuto, ya tengo un regaño, ya tengo una molestación. ¿Por qué? Porque simplemente estoy llegando tarde a mi trabajo. Entonces, no es que vamos a vivir la misma vida de cuando estamos de forma estudiantil a cuando nosotros ya estamos trabajando en el mundo laboral. Entonces, por eso nosotros siempre debemos ver la diferencia que existe tanto en el mundo laboral como vendría a ser en nuestras aulas de educación. Y lo que debemos tratar es de hacer, ser lo más consciente, trabajar en nuestras aulas, en nuestras asignaturas, lo más consciente como que fuese ya la forma real o como que fuese ya nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque de esta forma nosotros nos vamos a, si se podría decir la palabra, adiestrar de cómo debemos trabajar ya en una empresa, ya en una institución. Pero si simplemente nosotros estamos con la forma de estudiar que me puedo atrasar 5 minutos, puedo dejar tarde de entregar esta tarea, quizás, por favor, profe, ¿me puede dar abriendo la plataforma para volver a ingresar el trabajo? Entonces, eso no es así. Ya en la vida laboral nosotros debemos tomar muy en cuenta qué es lo que debemos o cómo trabajar, aportar con nuestros conocimientos, dar nuestros resultados, porque todo eso es lo que nos califica. Muchas veces me invento, muy sociable de hablar con todo el mundo, pero si es que nosotros no trabajamos adecuadamente o no trabajamos de acuerdo a los objetivos que nos presentan en nuestros trabajos, pues simplemente lo que decir es terminar nuestro trabajo, terminar nuestro año, nuestros 3 meses y muchísimas gracias. Podemos buscar otra persona que trabaje mejor que ustedes. Entonces, siempre nosotros debemos ver mucho eso y debemos saber cómo trabajar, cómo estar desenvolviéndonos en nuestro trabajo y también en nuestro estudio, porque, como les indico, si es que nosotros ya salimos con esos conocimientos, debemos trabajar de una forma idónea, debemos estudiar de una forma idónea, debemos presentar nuestras tareas adecuadamente, no atrasarnos de lo que nosotros hacemos, pues luego vamos a tener mejores resultados ya en nuestra vida laboral. Entonces, también debemos ver mucho la parte debemos ver qué es la parte ética, qué debemos hacer y qué no debemos hacer. A veces nos encontraremos en un mundo muy diferente de la parte que se estudia, la parte laboral, en un mundo muy, eh, podría ser muy complicado, muy complejo, en donde nosotros debemos aprender a decir no a ciertas cosas, porque luego, pues, una mala decisión nos puede simplemente dejar fuera de nuestro trabajo y debemos tomar muy en cuenta, al menos yo hablo por mi país, aquí en mi país, en cuanto a trabajo hay muy poco. Podemos ser personas estudiadas, tener nuestro rango, tener ingeniería, tener maestría, ser doctorandas, pero muchas veces nosotros no podemos conseguir un trabajo adecuado. ¿Por qué? Porque hay poco trabajo y más que todo, aquí en mi país, yo hablo por mi país, es muy poca la ética que tienen en cuanto a recibirnos para un trabajo. ¿Por qué les digo muy poca ética?
Porque muchas veces, pues, nosotros podemos tener un currículo excelente para poder dar clases, para ser docente, quizás para estar trabajando en una industria, en mi caso, industria de redes, pero puede ser que nosotros no podemos ingresar a ese trabajo porque simplemente mi X compañero tiene más palanca, es decir, tiene algún conocido en esa institución. Entonces ahí es lo que nosotros estamos hablando, que no tienen ética. Muchas veces en cualquier institución o en cualquier lugar de trabajo no tienen ética, simplemente dicen, ah, ya, perfecto, yo necesito una persona que venga a trabajar acá. Pero como yo me llevo con el Juanito, aunque él no tenga los documentos adecuados, no esté con todos los requerimientos para que el proceso sea legal, pues, pero es como me llevo yo con él, como es mi pana del alma, pues yo le voy a dar trabajo a él en vez de darle a una buena persona. Entonces, todo eso debemos ver que la ética, los valores que se deben tener muchas veces no lo tienen todo el mundo. Hay poca gente que lo tienen, hay poca gente que recata todos estos valores éticos, estos valores morales, pero hay mucha otra gente que pues no lo toman en cuenta, no lo hacen eso. Entonces, por ejemplo, yo les voy a hablar acerca de mi forma de trabajo. En la institución donde yo laboro, pues yo soy docente, pero también soy docente en cuanto a investigación. Yo soy coordinadora de investigación en mi institución. Por eso, pues el maestro Rafael les había estado indicando que había sido la gestora o la organizadora de un congreso. Entonces yo trabajo ahí, pues en investigación y trabajo también en docencia. ¿Qué es lo que sucede en cuanto a investigación? El momento que nosotros hacemos investigación, nosotros debemos ver digamos, un tema que tenga una X complejidad, un tema que represente a una cierta comunidad, una parte, un lugar, qué sé yo, en donde necesiten arreglar o solucionar algo. Entonces, por eso desde ahí parte lo que vendría a ser el tema de la investigación. Por ejemplo, nosotros partimos la investigación desde la vinculación. Ustedes saben que los ejes de sustantivos en cuanto a la educación o en cuanto a las universidades son tres ejes, lo que vendría a ser la vinculación, la docencia y la investigación. Entonces nosotros para nuestras investigaciones primero partimos de la vinculación. ¿Por qué? Porque el momento que vemos la vinculación, nosotros podemos, digamos, revisar los problemas, palpar los problemas que tiene la comunidad, que tiene quizás en una zona rural, quizás en algún lugar donde no tienen o son de escasos recursos. Entonces nosotros podemos plantearnos ahí un tema de investigación para sacar un resultado y quizás luego con el resultado pues poder hacer una mejora para esta o un beneficio para esta zona. Pero muchas veces no lo tratamos por ese lado o muchas veces otras personas que investigan no lo tratan por ese lado. Simplemente lo hacen que la investigación sea una forma de mercadeo, una forma para obtener dinero. Entonces todo esto ya no se llama ético. Si es que yo trabajo, si es que yo me esfuerzo, si es que yo estoy en investigación y me esfuerzo por sacar un buen tema que beneficie a la sociedad, yo me puedo demorar quizás un medio año, un año en resolver esta investigación. Pero ¿qué pasa con otras personas? Que no les interesa la parte ética, simplemente les interesa la parte de contar cuántas investigaciones tienen ellos. ¿Qué es lo que hacen? Simplemente sacan un tema que posiblemente ni siquiera sea una necesidad como tal para realizar esta investigación, lo realizan la investigación, lo publican en una X revista, que muchas veces lo único que hace falta en esa revista es solamente pagar una cierta cantidad de dinero y luego lo sacan de una sola del artículo. Entonces ahí estamos hablando de un problema que no es ético. Nosotros en investigación hacemos un tema, lo planteamos un tema y quizás la resolución o el término de ese artículo o quizás de esa investigación que lo hacemos es lo mínimo 6 meses, un año. Pero démonos cuenta ahí que nosotros estamos realizando de forma ética, nosotros estamos dando a nuestros estudiantes o indicando a nuestros estudiantes la forma moral como se debe realizar una investigación. En cambio, otras personas no lo hacen de esta forma. Entonces, quizás esto se debe muchas veces, hablo de mi país nuevamente, quizás muchas veces se debe es a los entes reguladores que tenemos nosotros aquí. Nosotros aquí tenemos más o menos cada 4 años las evaluaciones.
Aquí hay entes reguladores o entes que nos hacen las evaluaciones, como por ejemplo son el CASES y antes era la CENESID. ¿Por qué digo antes la CENESID? Porque en la actualidad ya se fusionó recién, hace 10 días exactamente, se fusionó lo que vendría a ser la CENESID con el Ministerio de Educación, que vendría a ser hasta la educación secundaria, se fusionaron los dos de uno solo. Entonces, anteriormente, tanto la CENESID como el CASES, cada 4 años lo que nos hacía era la evaluación de todo lo que vendría a ser el proceso de docencia, de vinculación y de investigación. Y algunos de esos indicadores, ¿qué es lo que hacían? Simplemente esos indicadores nos pedían cantidad de investigaciones, cantidad de proyectos, pero más no calidad. En el momento que yo estoy hablando acerca de cantidad, si bien es cierto, yo puedo ser una persona que tenga unas 10, 20 publicaciones, pero puede ser que esas publicaciones no me sirvan para nada, que esas publicaciones solamente se me queden en una escritura. Entonces de ahí no me sirve cuando yo estoy haciendo eso. E incluso eso no es ético. Entonces nosotros seguimos siempre o debemos seguir siempre la parte ética, la parte moral de cómo hacer las cosas. Entonces cuando nosotros hablamos de una investigación, nosotros debemos ver primero el tema adecuado que vamos a hacer para esa investigación, a quién va a beneficiar esa investigación, cómo vamos a divulgar nuestro conocimiento encontrado. Y luego de eso, pues, mirar si quizás vamos a hacer un prototipo, si quizás esa divulgación de información solamente lo vamos a hacer mediante un artículo y a quién va a llegar esa información. Y luego, quién puede revisar o seguir esa información para que tengamos un mejor auge en cuanto a nuestra investigación. Entonces, todo este proceso, hablemoslo así, que nosotros hacemos, pues, como vuelvo a la insistencia, simplemente lo hacemos de una forma ética, de una forma moral, y así se debe hacer todo, pues se debe trabajar de una forma ética para que nosotros sigamos en adelante, para que no simplemente tengamos un resultado ficticio, si se puede decir así la palabra, y luego nos encontremos con la dura realidad que eso no es la verdad, que esos resultados que nosotros quizás hemos presentado no son la realidad. Entonces les comento, pues yo estoy haciendo un doctorado en educación superior y mi tema de la educación, mi tema de investigación es netamente el impacto de las publicaciones académicas en cuanto a la docencia, porque también debemos tomar muy en cuenta que los docentes debemos seguirnos actualizando siempre, los docentes debemos también saber qué es la investigación, los docentes debemos estar actualizados en cuanto a conocimientos, más que todo pues cuando nosotros somos ingenieros, pues en el caso de la de ingeniería, en mi caso yo soy ingeniera en redes y electrónica, pues debemos siempre estar atentas cuáles son los nuevos avances, atentas a las nuevas tecnologías que salen, pues y todo eso simplifica estar leyendo mucho y estar investigando. Entonces también debemos ver, o sea, el momento que nosotros estamos en un proceso de toma de decisiones, debemos ver también qué es la esencia y qué es el proceso más relevante para realizar esto. Entonces podemos decir que la toma de decisiones es una de las habilidades más fundamentales y complejas del ser humano, desde las elecciones cotidianas como vendría a ser vestirnos, de comer, tener amigos, hasta las decisiones trascendentales, pues que pueden cambiar el curso de nuestra vida. Una organización o incluso una sociedad, decidir un acto inherente a la existencia y su importancia radica en que a través de las decisiones se construye el presente y se define el futuro. ¿Por qué podemos decir eso? Anteriormente yo les había indicado a ustedes que nosotros debemos saber qué carrera decidir o cómo vamos a trabajar o en dónde vamos a realizar nuestros estudios, hablemos así. Entonces, toda esta decisión que nosotros tomemos va a ser para nuestra mejora. Toda esta decisión va a ser para que nuestro futuro cambie, o para que nuestro futuro mejore, o para que simplemente nos quedemos, si se podría decir la palabra, aunque bruscamente, ser mediocres. Entonces, la decisión que nosotros tomamos va a ser esa, una esencia, un proceso y también una relevancia. Entonces, el momento que nosotros decidimos de implicar o elegir entre varias alternativas posibles, también nosotros debemos ver y evaluar las consecuencias de cada opción de una de ellas. Como les había indicado el maestro Rafael, decía que a veces nosotros debemos aprender a decir no, porque si muchas veces nosotros decimos sí a algo que no sea ético, después quizás tendríamos problemas más graves, más fuertes, que incluso podríamos hasta llegar a perder nuestra libertad. Entonces, por eso es que simplemente nosotros debemos saber cómo definir y cómo saber tomar
o decir sí o no en cuanto a nuestras decisiones. También podemos decir que el proceso de decidir está influido por factores internos, emociones, conocimientos, de experiencias y también de forma externa, es decir, no solamente factores internos, sino también factores externos. Los factores externos, por ejemplo, podrían ser el contexto social, económico, cultural, además de la toma de decisiones que puede ser individual o en grupal, consciente o inconsciente, racional o intuitiva. ¿Por qué hablamos en este sentido? Porque muchas veces creo que a todo mundo, en eso me incluyo yo, también nos hemos dicho, es que mi mejor amiga se fue a estudiar en el exterior, yo también voy a estudiar en el exterior. Resulta que yo no tengo el mismo dinero que mi amiga, entonces puede ser que me va mal en el exterior, que no puedo terminar mis estudios, que debo regresarme a Ecuador. Tomé una decisión, entre comillas, buena, pero luego, ¿qué fue? Resultó que esa decisión no fue buena, esa decisión a la final fue mal. ¿Y por qué yo tomé esa decisión? Porque simplemente mi amiga también lo hizo eso. Hay muchas veces que aquí la gente dice, ya, si X persona se atrasó al trabajo solamente 5 minutos y no le dijeron nada, ¿y por qué yo no me voy a atrasar? Entonces yo también me puedo atrasar. Si igual a ella no le dijeron nada, pues a mí también no me van a decir. Entonces puede ser que esas decisiones que nosotros tomamos, digamos, por ciertos factores internos o externos o porque simplemente somos débiles nosotros para decir no a las cosas, pues también eso puede influenciar a la larga, eso también nos puede perjudicar en lo que nosotros vamos a hacer. Y pues cuando ya estamos en el mundo laboral, pues quizás esas decisiones nos pueden sacar de nuestro lugar de trabajo. También podemos hablar acerca del proceso de toma de decisiones. Aunque existen diversas teorías y modelos, el proceso clásico de toma de decisiones suele incluir las siguientes etapas, o de acuerdo a lo que se estudia, puede tener las siguientes etapas. La primera viene a ser acerca de la identificación del problema u objetivo. Todo proceso de decisión inicia con la percepción de una necesidad, un problema o una oportunidad. Sin claridad en este punto, las decisiones pueden ser erráticas o irrelevantes. Hay veces que mis estudiantes, por ejemplo, me dicen, ya, yo voy a hacer para titulación, yo voy a hacer una tesis. Y, por ejemplo, algún rato me decían, yo voy a hacer una tesis que aquí, en todo lo que es de electrónica, yo voy a poner paneles solares. Esos paneles solares me van a funcionar con tal y cual voltaje, me van a dar tanta energía eléctrica, voy a hacer esto, tierra y cierto. Me plantean algo excelente, súper, algo muy bueno. Pero que resulta que antes de plantear ese problema o antes de plantear ese tema, ellos debían haber analizado si va a funcionar, si no va a funcionar, si es que necesita mucha parte económica, si es que necesita muchos equipos para comprar, para que es complejo o no es complejo. Pero muchas veces simplemente lo toman al azar de una sola. Y luego, como le sucedió a este estudiante, cuando ya estaba en el proceso, que ya le aceptaron, porque era un tema excelente, hablemos así, que están en auge, cuando ya le aceptaron, cuando ya estaba todo, empezó a hacer lo que vendría a ser el perfil y luego se dio cuenta que en la parte económica iba a salir full dinero. Y luego, ¿qué dijo? No puedo hacer esto. Entonces ahí simplemente tuvo la culpa él. ¿Por qué? Porque no supo identificar primero el problema y el objetivo. No supo identificar que quizás el problema que va a solucionar era excelente, pero que luego iba a tener inconvenientes porque por la falta de dinero. Entonces, esa decisión que tomó fue mal. Entonces, por eso siempre dicen que la primera parte del proceso de toma de decisiones siempre va a ser una buena identificación del problema y objetivo para luego no tener inconvenientes. Otra parte del proceso de toma de decisiones me dice que es la recopilación de la información. Se busca información relevante que permita entender el contexto y las alternativas disponibles. Esta etapa es crucial ya que una de ellas o una decisión basada en información incompleta o errónea puede llevar a resultados negativos. Hay muchas veces que nosotros revisamos algunas X investigaciones que luego no concuerdan con los resultados. Entonces quizá puede ser que el momento que tomaron los de resultados posiblemente no fue una metodología adecuada para la toma de resultados o quizás simplemente por el apuro lo hicieron con resultados falsos, pero luego eso a la larga puede ser un inconveniente muy complejo. ¿Por qué? Porque el momento que nosotros hacemos una investigación, el momento que hacemos una tesis,
Posiblemente eso va a servir para base para otros estudiantes, pero si lo tomaron mal o lo hicieron mal, entonces la persona cuando va a tomar esos datos, pues también van a estar con datos erróneos. Luego dice que también debemos ver la generación de alternativas, que se plantean diferentes opciones de acción, la creatividad y la apertura mental son fundamental para evitar soluciones limitadas. Hay muchas veces, en cambio, que algunas personas quieren hacer una investigación o quieren hacer un tema de tesis, pero en cambio lo hacen demasiado simple, hablemos así el tema. Entonces, no lo genera una alternativa real o una alternativa que puede mejorar la vida de alguna persona o mejorar el problema de una sociedad. Entonces, por eso también nos aconsejan que antes de tomar una decisión, también debemos ver en cuanto a lo que vendría a ser la generación de alternativas. También otro de los procesos de acerca de la evaluación de las alternativas, porque nosotros podemos encontrar muchas alternativas, podemos generar muchas alternativas, pero luego de eso nosotros debemos de elegir qué mejor alternativa vamos a elegir, vamos a, valga la redundancia, a elegir nuevamente para nuestro proyecto o para resolver nuestra investigación. Entonces también debemos saber eso. El momento que generamos una alternativa o generamos varias alternativas, también debemos saber evaluar las alternativas y decidir cuál de ellas va a ser la más idónea o que va a mejorar en cuanto a nosotros o a nuestros resultados que queremos obtener. Luego también dice que hay que seleccionar, después de seleccionar las alternativas, hay que ya implementar. Es decir, no nosotros debemos solamente plantearnos un tema excelente, algo súper bueno, que lo vayamos a realizar y luego dejarlo, como se podría decir vulgarmente, a medias, sin terminarlo. Nosotros debemos saber implementar, poner todo en práctica. Poner en práctica la decisión, la movilización de los recursos y ejecutar las acciones necesarias para pues, su implementación. ¿Esto qué nos va a hacer o para qué vamos a hacer esto? Pues para desarrollar adecuadamente nuestro proyecto, para desarrollar adecuadamente nuestro artículo, nuestra tesis y así poder beneficiar a la sociedad, que pues al fin y al cabo eso es lo que siempre buscamos nosotros, ¿no? Que con nuestro trabajo o con nuestros conocimientos, lo que nosotros investigamos, pues mejoremos a nuestra sociedad. Y por último, pues siempre que nosotros hacemos tal o cual cosa, nosotros debemos saber evaluar los resultados que tenemos. Pues si, por ejemplo, nosotros estamos ya en nuestros lugares de trabajo, nosotros también debemos evaluarnos cómo hemos trabajado, debemos evaluarnos qué hemos hecho en tal o cual periodo y decir, perfecto, está bien lo que hicimos o quizás no está bien lo que hicimos. Entonces también debemos nosotros aprender a evaluar todos los resultados que nosotros tenemos, pues y de esta forma tendríamos unos resultados adecuados que van a beneficiar tanto a nosotros como también pues a la sociedad. Entonces, de acuerdo a eso, pues también se dice que se puede tener diferentes tipos de decisiones, pues algunas decisiones pueden ser rutinarias y estratégicas. Quizás en nuestras empresas vamos a tener muchas de este tipo de decisiones que van a ser rutinarias y estratégicas para quizás mejorar la clientela, para mejorar los usuarios que van a trabajar ahí o que vamos a tener en cuenta. Entonces siempre debemos ver las rutinas y las estrategias que debemos utilizar para mejorar tal o cual situación. Luego también otro tipo de decisiones es de las programadas y las no programadas. Hay muchas veces en nuestros lugares de trabajo o incluso hasta en nuestros lugares de educación que nosotros ya tenemos todo programado. Por ejemplo, el maestro Rafael ya tiene programado el PA de ustedes. Ya tiene, dice, la semana 1 vamos a ver esto, la semana 2 vamos a ver esto y tal y cual cosa. Pero por X circunstancia, la semana 2 no tuvieron clases. Entonces nosotros ya no, lo que estábamos programado ya no lo podemos hacer. Ya no debemos faltar eso. O si no, también pues debemos ver cómo solucionar esa programación y volverla a programar quizás de otra forma. Entonces también esa es una toma de decisiones que debemos nosotros aprender. Y esto nos va a servir muchísimo en nuestra parte laboral, porque muchas veces pues nos mandan a hacer un X trabajo que nosotros no lo podemos quizás lograr terminar en un tiempo prudencial o en lo que ellos nos han dicho. Entonces, todo el programa que nosotros ya teníamos hecho, pues no sabemos cómo terminarlo, cómo culminarlo, llegar a nuestra meta adecuada, y es lo que tenemos que hacerlo, es reprogramar, saber cómo reprogramar, pero sin que, digamos, sin que influya nuestra decisión en algo malo, en alguna forma
que se podría decir que afecte a nuestra empresa o afecte a donde estamos trabajando o incluso afecte a donde estamos estudiando. Y también otro tipo de decisiones es individuales y colectivas. Por ejemplo, yo les pongo el ejemplo en cuanto a estas decisiones. Yo estaba siguiendo o estoy siguiendo un diplomado. ¿Y qué pasa? Que ese diplomado nosotros iniciamos el grupo de trabajo, iniciamos con 10 personas. Pero resulta que esas 10 personas, pues simplemente máximo entrábamos que 6 personas, que 5 personas, y el resto no entraban. Y el trabajo que nosotros realizábamos era para esas 10 personas. Entonces aquí nosotros debemos tomar una decisión. Debemos tomar si es que nosotros vamos a hacer ese trabajo, seguirlo haciendo, ese trabajo para que lo utilicen todos, o simplemente decir, a ver, no, yo voy a tomar mi decisión individual. Yo voy a trabajar sola en esta parte porque nadie quiere apoyarme, y tampoco pues voy a hacer solamente con una persona y luego van a recibir la nota a los 10. Entonces ahí tomamos la decisión de que en vez del grupo de 10 nos íbamos a dividir y nos quedamos solamente 5 personas las que trabajamos. Entonces eso también es una toma de decisión que puede ser individual o también puede ser colectiva, como en el caso de lo que nosotros trabajamos. Entonces también podemos ver quizás la última parte como los factores que influyen en las tomas de decisiones. Hay muchas veces que uno de los factores que influye es la información. Cuando más información se tiene y mejor información se tenga, pues mayor será la probabilidad de tomar buenas decisiones. Otra forma también vendría a ser la experiencia. Las vivencias previas aportan conocimientos y aprendizajes valiosos. O también las emociones, el miedo, la confianza, el entusiasmo o la ansiedad pueden influir positiva o negativamente en la toma de una decisión. O también pues los valores y la ética, ¿no? Las creencias y principios morales guían las decisiones, especialmente en situaciones complejas o dilemáticas. Y pues también podemos decir que la precisión del entorno, el tiempo limitado, la presión social o las expectativas externas también pueden condicionar la elección que nosotros tengamos en cuanto a esta toma de decisiones. Entonces, pues como conclusión, podríamos decir que nosotros debemos saber cuándo y cómo tomar la decisión, el porqué de tomar esa decisión. Y la toma de decisiones es un proceso vital en la vida personal, profesional y social. Su relevancia radica en que a través de ella se construyen los caminos que recorremos y los resultados que obtenemos. También mejora la capacidad de decidir, implica desarrollar habilidades de análisis, creatividad, comunicación y liderazgo. Es un arte y una ciencia que practica con conciencia y ética, puede transformar vidas, organizaciones y sociedades. Eso es en cuanto a lo que les puedo explicar, mis estimados estudiantes. Si es que alguien tiene alguna duda, pues estoy atenta a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doña profe Elba, ¿cómo se encuentra? Hombre, pues hombre, qué interesante esa presentación que su merced hace. Digamos que inquietudes hay varias, muchas. De hecho, de pronto le voy a pedir que su merced nos oriente en su actividad profesional, o sea, en su actividad profesional, momentos difíciles que haya tenido que tomar decisiones profesionales, ¿cierto? Relevantes. Pongo un ejemplo personal. En algún momento siendo directivo, yo trabajé durante 8 años en la Contraloría, yo era de organismo de investigación y control, y detecté que en mi oficina habían algunas irregularidades y me tocó sacar personas que no eran delincuentes, pero que habían cometido faltas, ¿no? Entonces, pues fue una decisión difícil porque, pues, o si no hacía eso, el proceso se me iba a ir en contra mía, ¿sí? Entonces, yo quiero recalcar que no fue en ningún momento que ellas hubieran tergiversado fondos, hubieran robado algo, pero son faltas que a la luz del contexto disciplinario, siendo organismo de control, no le perdonan a uno. O sea, son errores que no se permiten. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Supóngase que la declaración fiscal tiene que estar para el 1 de enero. Pues todos sabemos que es festivo, porque es final de año, porque entonces a la compañera se le olvidó hacerlo para el 1 y lo hizo el 3, que fue el día que ella regresó a trabajar. Pues en apariencia es una falta, pero eso no lo entienden ni los medios masivos ni la gente. Eso a lo fijo fue que hicieron el proceso así, porque a lo fijo estábamos favoreciendo a alguna empresa, quién sabe cuánta plata nos pasaron por debajo de la mesa, porque eso es lo que inmediatamente todo el mundo dice, ¿no? Eso es un organismo de control,
es qué coincidencia que tal empresa que tiene tal proceso y que tiene no sé qué, entonces esa empresa fue la que justo pudo declarar el 3 y no el primero como todas las demás. Pues esas faltas se traducen en la terminación del contrato de la persona con el ánimo de no iniciar procesos disciplinarios, penales, ¿cierto? Y otro tipo de situaciones engorrosas. Entonces, me agradaría que su merced, allá como director de investigaciones, qué decisiones difíciles ha tenido que tomar, complicadas, y cómo lo ha logrado resolver, y a largo plazo, qué experiencia le han dejado. Bueno, pues yo creo que en mi medio he tenido varias experiencias no tan buenas y que ha tocado tomar ciertas decisiones. Anteriormente yo trabajaba en otra X institución. Entonces, como yo tenía los conocimientos adecuados en cuanto a todo lo que vendría a ser el inicio de la gestión de investigación, pues ellos me habían contratado para que yo haga investigación. Entonces, pues todo era muy bueno, hablemoslo así, todo excelente, las personas que querían colaborar, tanta cosa. Pero algún rato me dijeron las de personas superiores, ¿no? Que pues lo que ellos querían era no que la persona investigue, sino simplemente querían que de la noche a la mañana ya tengan full investigaciones, que ya tengan aprobadas las investigaciones. Entonces, ¿qué querían ellos que haga? Que simplemente yo con la X de experiencia que tenía, que haga investigaciones y luego simplemente pongan los nombres de las otras personas y que los publiquemos, paguemos y publiquemos lo más pronto posible, en una semana, en 2 semanas, para que esté todo eso publicado. Yo me negué a hacer eso porque les dije que esa parte no era mi forma ética de trabajar, que el rato que momento que yo hago una investigación, esa investigación debe tener datos reales. La forma metodológica que yo aplique pues debe ser una real, que por ejemplo encuestas, de entrevistas y de ellas sacar información adecuada que beneficie a X de lugar o a X zona, pero más no poner todos los datos alterados y luego pues simplemente poner el nombre de otra X persona y que presente, ¿no? Entonces, de primero, ¿cuál fue la sanción? Hablemoslo así, de las personas que estaban superiores a mí. Me dijeron que por X circunstancia haya muchísimas gracias, entonces le vamos a bajar de la coordinación de investigación, pues, y ahora usted ya no va a ser coordinadora, si es que desea, pues puede seguir dando clases, pues caso contrario, muchísimas gracias. Entonces, pues yo al principio, digamos, no me gustó esta decisión que ellos tomaron y como no tenía otro trabajo, hablemos así, le dije, bueno, entonces simplemente no hay problema, acato las decisiones que ellos quieran, pues me bajaron simplemente a ser una docente, pero ni siquiera con carga completa, sino solamente a medio tiempo. Entonces acepté porque en ese momento yo no tenía más trabajo y me quedé ahí, pero yo ya empecé a buscar nuevamente otros lugares de trabajo. Y justamente me salió nuevamente en este instituto que estoy trabajando aquí, que valga la redundancia, trabajé anteriormente ya en este instituto. Entonces, pues llegó un momento que nuevamente me pidieron que haga otra X cosa, pero ya para la carrera, entonces ahí sí les dije, ¿saben qué? Muchísimas gracias. Prefiero más ser informática, más mis principios morales que ponerme a trabajar de esa forma. Y yo renuncié. Preferí renunciar antes que seguir haciendo datos falsos, porque para mí era todo eso, hacer datos falsos, de que al fin y al cabo iba a ir esos datos con mi firma. Entonces, imagínense si es que los entes reguladores venían y revisaban y se daban cuenta que todo eso era datos falsos, ¿contra quién iban? No iban contra los superiores, sino iban con la persona que estaba de investigación y con la persona que había firmado. Entonces, pues por eso mejor decidí salirme de ahí, decidí renunciar, pues y tomar otro trabajo que a veces cuesta, digamos, volver a iniciar nuevamente en otro lugar, pero yo preferí mejor trabajar de esa forma antes que perder lo que vendría a ser mi mismo prestigio interior, mi forma de ética y mi forma de trabajar. En cambio, vuelta cuando ya he estado también trabajando, estaba trabajando yo también en otro instituto, pues me di cuenta, bueno, a veces pues también yo he trabajado, no sé, creo que mi forma de trabajar hacen como que digamos, me confíen en mí y me dan los cargos. Entonces también me pusieron de coordinadora en otro instituto, de coordinadora de electrónica y telemática. ¿Qué pasó en ese entonces? Pues resulta que
anterior a mí estaba otro docente. Entonces, perfecto, ese docente se quedó, ese coordinador se quedó solamente como docente y yo me puse de coordinador. Entonces, ¿qué resulta? Que pues teníamos estudiantes de titulación y pues el asombro, hablemoslo así de nosotros, era que los estudiantes que tenían titulación solamente querían hacer titulación con este docente que antes era el coordinador. Y pues yo no sabía el por qué. Simplemente todos venían, Ingelva, por favor, queríamos que nos firme este documento para que X persona sea nuestro tutor. No queremos que otro sea nuestro tutor. Yo les decía, ¿pero por qué? Hay otros docentes que también tienen la misma experiencia o quizás más experiencia de esta persona y ¿por qué no quieren otra persona, sino solamente él, ¿no? Y pasó el tiempo, más o menos pasó un medio año, cuando por ahí una X persona vino y se quejó. Me dijo, yo quiero quejarme de este docente, que resulta que todo mundo quería hacer la tesis con él. ¿Por qué? Porque él tenía un pequeño negocio. En ese negocio él tenía full, digamos, tesis de diseños electrónicos, diseños que ellos necesitaban como para hacer una tesis. Entonces, ¿qué es lo que hacía esta persona? Simplemente le decía, perfecto, yo te doy haciendo todos los tesis, te doy haciendo la tesis, te doy haciendo el prototipo de X elemento, pues y te cobro tanto dinero. Y entonces el estudiante vino y se quejó conmigo, ¿por qué? Porque me dijo, pues simplemente yo no tuve la cantidad para pagarle completa todo lo que él me pidió y por eso a mí no me deja graduar, por eso a mí no me firman los documentos y a todo el resto que ya lo pagaron firmar. Entonces, pues eso fue para mí bastante fuerte, bastante complejo y ahí sí yo la verdad no sabía qué hacer, porque primero yo era la coordinadora, él era subalterno de mí, pero si es que yo le denunciaba ante las autoridades, quizás posiblemente luego iban a decir, ¿y por qué recién me di cuenta? ¿Y qué es lo que pasaba o qué es lo que no pasaba? Entonces fue algo muy delicado, hablemos así, lo que viví con esa persona y no sabía cómo reaccionar, no sabía cómo dar solución a este problema. Hablé con él, mi decisión fue hablar con él, decirle, si es que usted no desiste de lo que está haciendo con los estudiantes, pues ahí sí me tocará tomar la decisión de denunciar contra las autoridades y pues ver a dónde vamos. Entonces esta persona se quedó como, digamos, enemiga mía, dijo que cómo le voy a hacer eso, que cómo le voy a quitar ese dinero, que él con ese dinero vive, pero yo decía que eso no es ético, porque al menos si son nuestros mismos estudiantes, ¿cómo vamos a hacer eso? Si es que él quería hacer eso, pues hágalo con las otras personas, pues no hay problema, pero no en la misma institución. Entonces creo que fueron estas las de dos fases muy complejas, hablemoslo así, que viví en los últimos años y pues de eso me di cuenta que hay que saberlos afrontar, hay que saber tomar bien las decisiones para saber cómo solucionar estos inconvenientes. Y pues muchas veces nosotros debemos decir no y quizás salirnos de nuestros lugares de trabajo por también nosotros vivir de una forma ética o de una forma moral adecuada, porque muchas veces simplemente acoplarnos a lo que los otros dicen para seguir teniendo nuestro trabajo o seguir teniendo un salario fijo, creo que también no es tan adecuado. Si bien es cierto, nosotros necesitamos el dinero, necesitamos trabajar, pero también debemos saber ganar ese dinero de forma ética y de acuerdo a nuestros principios para que muchas veces no tomemos una mala decisión que luego pueda afectarnos toda nuestra vida. Eso es, mi estimado maestro Rafael, pues lo que les puedo comentar en cuanto a mis experiencias, pues gracias. Muchas gracias por ese aporte profesional y de vida, ¿no? Esa sería la mejor conclusión, que es un aporte profesional y de vida. Bueno, surge otra inquietud relacionada ya con, esta era como cuáles han sido los momentos complicados que ha tenido que tener decisiones difíciles, ¿no? Pero ahora entonces pongamos el otro escenario. ¿En qué momentos ha tomado decisiones de las cuales usted nunca se ha arrepentido? Dice, la mejor decisión que tomé fue esta. Yo lo digo en principio, en una institución, me pidieron también, una institución antes de llegar acá, me pidieron que hiciera algunas cosas que si bien no eran prohibidas, sí eran como su merced dice, éticamente cuestionables. Entonces, pues preferí no decir que no, o sea, no.
No, o sea, no importaba, no importa si estaba ganando bien o mal o lo que sea. En la Contraloría podría poner muchos ejemplos, porque eso sí se presenta en organismos de control muchas veces, que muy soterráneamente le quieren decir a uno, le pago tanto y me ayuda ya con el proceso o cualquier tipo de cosa, pero digamos que lo raro era que esto era una institución educativa donde se supone que se está formando una persona para la educación. O sea, se supone que es eso, ¿no? O sea, uno lo puede encontrar de pronto lógico en un juzgado, uno, no es que esté bien, pero uno podría entender que eso pase en otro tipo de estructura social, pero se supone que en la academia, donde lo que se está formando personas, se supondría que ese tipo de actividades no pasa. Y apenas, no muy bien terminaron de pronunciarme, yo preferí irme, eso dio paso a que llegara acá a la actual universidad que estoy, eso hace ya más de 6 años, y no me he arrepentido nunca. O sea, yo, de hecho, a todos los otros trabajos los he acondicionado, los estudiantes saben. De pronto su merced le comenté allá que yo hago el proyecto Regiotrans Sabana de Occidente en Colombia. Ese es un proyecto que se enlaza el metro con el tren de la Sabana, el metro de Bogotá con el tren de la Sabana. Y pues digamos que soy contratista, si se gusta decir, soy contratista de la gobernación de Cundinamarca. En ese sentido, pues yo podría dedicarme solo a ser contratista de la gobernación y no depender de la experiencia profesional educativa. ¿Por qué hago ese pequeño recuento? Porque pues mi decisión tuvo que ver con eso, ¿no? O sea, yo no me voy a tirar en ese momento 16 años de experiencia, ahorita tengo 22, 16 años de experiencia, 16 años de sacar títulos, maestrías, doctorados y demás, publicaciones, ponencias y todo el tipo de cosas que nos piden en la academia, porque un jefe me dio una orden, ¿sí? Porque un jefe allá le considero que yo no supongo que la persona lo haya hecho de ayudémosle y colaborémosle como muchas veces aparece en la prensa, sino yo supongo que le pasaron plata y por eso él quería presionarme a mí para que yo terminara haciéndole el favor al estudiante. Yo no le cambio nota a un estudiante a menos que sea por trabajo, a menos, o sea, a mí que me den la orden de que es que no sé quién no puede perder porque es el hijo de no sé quién, conmigo pierde. Eso sí, conmigo pierde. O sea, es no sé qué y entonces él no, pues conmigo pierde. O sea, prefiero irme de la institución a pasarlo. Y digamos que eso en esa postura también lo puedo decir en otras cuestiones profesionales, ¿no? O sea, que me pidieron hacer cosas que si bien de pronto no eran ilegales, sí eran éticamente para mí cuestionables, y me fui de la institución, llegué a esta y me he sentido súper bien. O sea, no porque esté trabajando con ellos, creo que yo se lo dije en Ecuador a su merced, que me he sentido súper bien acá en la institución, porque el día que me pase algo parecido, yo conozco los procedimientos que se deben hacer tanto internos como externos dentro de la universidad. Pero el asunto es que me agradaría que fuera usted la que nos comentara ahora su experiencia, así como yo comenté mi experiencia, ¿sí? Y vuelvo a decir, claro, no me he arrepentido un solo día y la gobernación, perdón, la universidad me ha puesto horario en la mañana. Hoy tenía clase de 2 a 4 y ahorita en la noche de 6 a 8. Mañana tengo de 8 a 10 de la mañana, ¿cierto, maestra? Mañana tengo de 8 a 10 de la mañana, que su merced está invitada. Y está invitada dentro de 8 días cuando esté en Colombia, ¿no? Que es por eso que la vamos a llevar a ese salón, ¿cierto? Y la gobernación, yo le he dicho, estos son mis horarios en la universidad. Terminadas las clases en la universidad, es que empiezo el horario en la gobernación. ¿Para qué? Para justamente ajustar ese es mi práctica profesional en la gobernación a las actividades aquí de la universidad. Por eso digo, ahorita yo podría solo depender de la gobernación económicamente. No lo hago porque me he sentido tan bien que de pronto así no esté ganando lo que me agradaría ganar, el trato, todo ha sido digno y por eso me siento bien y siento que tomé la mejor decisión. Ahora le paso la pregunta a su merced. ¿En qué momento su merced ha tomado decisiones así y después ha dicho, ve, tuve la razón? Bueno, quizás una decisión que tomé era, y de la que nunca me arrepiento, es haber aceptado la coordinación de investigación. ¿Por qué? Le comento. Más o menos hace como, cuando trabajaba aquí en este instituto, hace como unos 5 años atrás, y unos 2 años más atrás, hablemoslo así, es decir, como unos 7, 8 años. Entonces, en el instituto estaban recién iniciando con lo que vendría a ser la comisión de investigación o, digamos, del grupo de investigación como tal. Entonces ya pasaron varios docentes por la coordinación de investigación, pues y siempre se salían. ¿Por qué se salían? Pues porque usted sabe que para la investigación siempre también se necesita recursos. Y aparte de eso, pues también que querían hacer lo que vendría a ser una revista de investigación.
Entonces, pues ya creo que no tenían nadie más para que sea coordinadora. Y por ahí, pues, una persona que le gustaba como trabajaba yo, la vicerrectora que era en ese entonces, pues me dijo, Elvita, me dijo, yo sé que tú no eres afín con el rector, tienes muchos inconvenientes con el rector, pero yo te pediría, de favor, como un favor personal, que tú aceptes la coordinación de investigación con todos los problemas que hay. Y dije, pues bueno, vamos. Acepté la coordinación de investigación. Muchos de mis compañeros me decían, de gana aceptaste porque ya sabes que para eso necesitas dinero, no te va a funcionar, luego te va a ir mal y de gana vas a quedar o luego te vas a tener que aceptar X cosas que no son tan éticas para que trabajes en eso. Entonces dije, no, pues vamos, yo me voy a plantear mi reto y acepté eso. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando yo inicié en esto de la investigación, pues lo primero que me dijeron, usted tiene que sacar lo que vendría a ser una revista de investigación tecnológica. Yo no sabía en ese entonces, pues yo no sabía ni qué era una revista de investigación, mucho menos saber cómo sacarla. Tuve que sacrificarme mucho tiempo, incluso tuve que hasta trabajar, como se decía ahí, 7/24, porque las cosas que no alcanzaba a hacerlo ahí en el trabajo lo tenía que traer para acá a la casa y seguía trabajando. Cuando ya llegué, digamos, a la parte en donde ya debíamos hacer la gestión para la revista como tal, me di cuenta que teníamos que sacar mucho dinero, dinero que quizá posiblemente digamos, en ese entonces el CNESID lo haya dado a la institución, pero que se quedaba por ahí y nunca llegaba a nuestras manos. Yo dije, bueno, si es que aquí no lo hago, pues yo no lo voy a hacer nunca y me voy a arrepentir toda la vida. Entonces empecé a trabajar tanto con mis estudiantes, tomé un grupo de docentes que me ayudaron bastante a investigación. Hablé con ellos, les dije que aunque sea la primera parte nos va a tocar salir de nuestro bolsillo porque tomaremos en cuenta que el rato que sacamos una revista debemos pagar lo que vendría a ser el hosting y también para estar en internet. Todo eso salía mucho dinero y nosotros no sabíamos de dónde sacarlo. Entonces hablé con mis estudiantes, algunos estudiantes como trabajan estudian en la noche porque tienen X trabajos, pues les dije que me ayuden, aunque sea para poner publicidad en la parte de la revista, pero que me ayuden colaborando. Incluso de mi mismo bolsillo saqué dinero para sacar en auge, hablemoslo así, esa revista. Pues no me arrepentí, no me arrepentí de haberlo hecho todo eso, aunque la vez cuando se salió, hablemoslo así, esa revista, pues simplemente las autoridades en ese entonces nunca nos dijeron siquiera gracias al apoyo de los compañeros de investigadores a logró eso, sino simplemente dijeron delante de todos los de la CNCID que el instituto era el primer instituto que sacaba una revista de investigación gracias al esfuerzo de las autoridades, gracias a todo lo que hicieron las autoridades. Entonces yo pienso que lo que ellos dijeron no era ético, ¿no? Pero igual, para mí era una gran satisfacción haberlo hecho yo, porque todo el mundo, mis compañeros en el instituto, todos sabían que lo hice yo, aunque luego otros se pusieron a la cabeza, hablemos así de lo que se hizo, pues, pero dentro de mí estaba que yo elegí de una buena forma, yo elegí hacer todo. Y entonces desde ahí, pues me gustó mucho la investigación. Desde ahí es que yo sigo la investigación, decidí estudiar un doctorado y todo porque me fascina la investigación. Entonces, desde la decisión que yo tomé, quizás en ese entonces no era tan acertada porque, como les digo, hasta me tocó poner parte económica, pero ahora me encanta. Yo digo que esa decisión la tomé muy bien y que fue lo que cambió mi perspectiva, cambió mi forma de pensar, pues y estoy aquí, sigo aquí en esto y pues creo que nunca voy a dejar la investigación. Me gusta mucho investigar, me gusta mucho, pero también me gusta mucho ser ética. Me gusta que una investigación sea ética, no sea simplemente amagada, como se dice aquí en mi país, o con datos falsos, solamente para que sea una investigación que se publique. Eso le podía contar mi estimado maestro Rafael. Muchas gracias, maestra, por esa explicación. Bueno, ahora entonces le vamos a pedir el favor que su merced nos cuente un poco sobre el desarrollo de tecnificado que se da que se da, pues, digamos, en tu universidad, porque pedirte en todo Ecuador sería como complicado. De las cosas que a mí me agradaron cuando fui allá es que veo que ustedes trabajan o sea, aquí en Colombia tenemos una doble tendencia, ¿no? Una que es muy teórica, o sea, aquí hacemos y desarmamos un carro en los planos.
pero el problema es que no se lleva muchas veces al contexto físico, o sea, real. Allá donde te da el cortocircuito y el carro se queda sin gasolina y de pronto van y ponen las piezas y no funciona porque faltó calibrar X cantidad de grasa o aceite o bueno, lo que sea. Perdón que se me fue la voz. Y en ese, digamos, y en ese orden de ideas, digamos que en la teoría todo funciona, pero pues en la práctica uno se da cuenta que hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, la temperatura, la humedad, el calor, porque nosotros tenemos los dos contrastes, ¿no? Tenemos ciudades alrededor de la costa y tenemos ciudades, digamos, en el altiplano. Entonces, en ese sentido, no es lo mismo un carro que está expuesto a 40 grados bajo la sombra en Cartagena a mediodía que un carro que está a las 3 o 4 de la mañana en el páramo en el páramo, en la zona ¿cómo se llama? De la sierra de Saturbán en Santander. O sea, son dos contrastes, digámoslo así. Y pues el carro tiene que funcionar lo mismo en un lado y en el otro. ¿Por qué quiero hacer ese recuento? Porque de las cosas que a mí me agradaron es que ustedes allá en su universidad ya tienen equipos deportivos que compiten en automovilismo, ¿cierto? Automovilismo local. O sea, no es la teoría, es un muchacho allá formando el motor para que ese carro, digamos, para que ese carro funcione en contextos reales, ¿no? En situaciones reales, en momentos idóneos. Así como esas cosas, muchas veces se critica acá en Colombia que no se, no se lleva a la práctica, ¿no? Se dedica mucho a la teoría. El otro fenómeno es que cuando se quiere mirar solamente la teoría, pues obviamente se desconoce el conocimiento teórico, ¿no? Entonces se llega a caer en el otro extremo que su merced nos narraba en la exposición, de que entonces se empiezan a tergiversar los datos, porque como se ve como la parte teórica, se ve como el relleno. Lo importante es que funcione la máquina, entonces los demás como que no funciona. Y entonces muchas de las experiencias que se podrían capturar en investigación se pierden, porque pues simplemente está basado en un contexto que está copiado de copy-paste de otra página, de otra persona, y no en la experiencia real que vivió la persona o que vivió el grupo de investigación. En ese sentido, quisiéramos que nos cuentes un poco cómo hacen ustedes investigación allá en tu institución, porque pedirte todo Ecuador va a ser complicado. Ya. A ver, nosotros cómo trabajamos en investigación. Como usted cuando vino para acá, usted se dio cuenta que en nuestra institución pues se tiene varias carreras. Nosotros tenemos 15 carreras. La mayoría de estas carreras pues son técnicas. Solamente, si no me equivoco, hay como unas 4 carreras, contabilidad, administración, TDI, que son no técnicas, sino son, se podría decir, administrativas. Entonces, lo que nosotros hacemos es que todo lo que vendría a ser la parte técnica debe ir no solamente en cuanto a teoría, sino teoría práctica de la mano. Al inicio les había indicado que aquí en nuestro país, pues, tanto la tecnología o los tecnólogos como los ingenieros son de tercer nivel, es decir, pertenecemos a instituciones de educación superior. Entonces, del momento que son ingenieros, hablemoslo así, que estudian los 5 años, pues ahí se podría decir que es un poco más de parte teórica que práctica. Pero en cambio, nosotros como somos tecnológicos, es decir, más nos interesa la parte práctica, hablemoslo así, es por eso que utilizamos menos teoría y más práctica. Digamos, esa es nuestra forma de enseñar, tomando en cuenta que para ingeniería se necesitan 5 años, en cambio para tecnología son solamente 2 años y medio. Entonces, lo que les puedo decir es que en nuestro grupo de investigación tenemos casi uno por cada carrera. Entonces, lo que nosotros tratamos de ver es que las investigaciones que las vamos a realizar tengan en donde, digamos, en donde terminarlas o tengamos de cómo sacar los prototipos. Un ejemplo palpable de lo que nosotros estamos trabajando en cuanto a la automatización de la elaboración del jabón artesanal, o mejor dicho, ya no artesanal, sino la elaboración del jabón del desperdicio de los aceites, y también lo que estamos trabajando en cuanto a la elaboración del diésel, también de aceite reutilizable.
Entonces ahí lo que nosotros vemos es hasta dónde podemos llegar con los dispositivos que nosotros tenemos. Si es que en esta situación, hablamos así como por ejemplo en la automatización del jabón mediante los residuos del aceite, nosotros no teníamos las maquinarias adecuadas. Lo que nosotros trabajamos es con los estudiantes en parte de titulación y lo hacemos esas maquinarias. Entonces, en este caso se está trabajando con los estudiantes de electrónica, de electricidad y de industrial. Lo estamos trabajando mancomunadamente en ese diseño, hablemoslo así, de esa maquinaria que no lo teníamos para poder terminar esa investigación o para poder terminar lo que estamos realizando del jabón. Más o menos de esa forma es la que se trabaja en todo. Entonces, por eso usted ha de haber visto que hay también en la parte de automotriz, hay pequeños automóviles que ellos mismos lo hacen, los estudiantes lo hacen. Entonces, porque estos nacen de una investigación. Entonces, cuando tienen una investigación o tienen un proyecto de investigación, pues por lo general piden o solicitan que estos cursos o sea, el docente que esté realizando la investigación tenga un curso superiores para poder realizar una X maquinaria que lo necesite. Y si es que puede ser, no es el caso, hablemos así, si es que ya las maquinarias no la podemos hacer o en la institución no hay esas maquinarias, se tienen algunos convenios con instituciones, por ejemplo, con la Universidad Central y también con la Politécnica de Ecuador. Entonces ellos nos prestan algunas maquinarias que nosotros necesitaríamos para culminar con, bien sea el diseño o con los resultados que queremos obtener en cuanto a una investigación. Más o menos esa es la forma como se trabaja, y pues hay algunas investigaciones que netamente lo dejamos solamente en la parte teórica, pues porque ya no tenemos los dispositivos. O en la actualidad, lo último que estamos haciendo, por ejemplo, estamos haciendo un convenio interinstitucional con otras instituciones que son privadas. Entonces el hecho de ser instituciones privadas, pues tienen más recursos que nosotros. Entonces estamos haciendo un convenio de que nosotros lo podemos hacer, que ellos pueden hacer como la teoría y nosotros implementamos el prototipo, pero con el apoyo de la maquinaria de ellos. Esa es la forma que más o menos nosotros trabajamos, tomando en cuenta que somos una institución pública y que no tenemos recursos como tales del Estado. Y por lo general, la mayoría de cosas que se hace aquí en investigación lo hacemos con autogestión o también lo hacemos con el apoyo de nuestros estudiantes tesistas. De otra forma, no podemos ayudarnos, hablemoslo así. Quizás más luego, pues podamos tener algunos convenios más interinstitucionales, pues y nos podamos mejorar en cuanto a nuestra investigación, pero hasta ahora lo hacemos solamente de esa forma. Bueno, yo quiero hacerle una pregunta picante, ya que bueno, como su merced acaba de decirme una pregunta para ponerla en aprietos, como se dice popularmente. En relación a dos sentidos. La primera de ellas, los muchachos contribuyen, colaboran, hacen la máquina y ahí que bien bonito ahí en un stand al final del proceso. O sea, yo saco pecho 10 años después de que yo ayudé a hacer la máquina que nadie más conoce, sino haya solamente el instituto. Se quedó en un drive. ¿Qué funcionalidad tiene además de que sirvió para ese momento? O sea, crearon ese jabón, hicieron ese motor, desarrollaron esa maquinaria, pero bueno, y el muchacho se graduó, sacó su nivel, ¿y qué pasa con eso? O sea, ¿qué le sucedió a eso? ¿Arrancamos de cero? ¿Lo botamos a la basura? ¿Lo utilizamos como reciclaje para la que viene? ¿Qué tipo qué viene después de? O sea, crean eso y qué pasa con ese producto finalizado ya propiamente de investigación que ustedes hicieron. Ya. A ver, estos proyectos que se hacen por lo general con estudiantes, estos proyectos son de investigación, innovación. A ver, investigación, desarrollo e innovación. Entonces se supone que cuando tenemos estos proyectos de I+D+I, lo que nosotros hacemos es primero un prototipo, terminamos ese prototipo, vemos los resultados que se obtienen, si es que esos resultados son adecuados, pues lo pasamos a la parte como de vinculación, es decir, vemos qué comunidad, qué zona rural necesitaría pues este apoyo de esta máquina y le podemos donar, bien sea la máquina o pues simplemente también indicarles cómo del proceso, cómo se realizó esa máquina, todos los estudios que se han realizado, todo lo que se necesita para implementar la misma, y pues se les va a dar capacitaciones para que ellos puedan mejorar, para que ellos puedan usar, hablemoslo así, esta maquinaria, pues y no se quede ahí obsoleta.
por lo general los proyectos que se han hecho de I+D+I, pues siempre van a terminar en una comunidad de aporte, de ayuda a ellos, y pues los proyectos que son solamente de I+D, ellos por lo general no tienen lo que vendría a ser los prototipos como tales, y lo único que se hace es sacar a difusión los resultados mediante artículos o en ponencias o en congresos. Esa es la forma que trabajamos nosotros hasta ahora. Bueno, y finalmente, tú comentabas ahorita que justamente por ser una entidad del Estado, algo que en Colombia es muy curioso, esa expresión, por ser una entidad del Estado, no reciben recursos y les toca salir a autogestión y salir a buscar patrocinadores externos. En Colombia es muy curioso porque cualquier cosa que uno haga acá, creo que digamos siempre hemos tenido esa cuestión con internacional, que entonces no, que los muchachos van a participar en un congreso y nosotros no podemos ser, digamos, parte promotora del Congreso porque a los muchachos no se les puede cobrar, porque es una universidad pública, ¿cómo le vas a cobrar a una universidad? Estás haciendo negocio con el Estado. Aquí de una vez, y todo el mundo va suponiendo que te pasaron el maletincito por debajo de la mesa. Si eso fue que te pasaron ahí, te soltaron los dólares debajo de la mesa y eso debe ser el pucho así como muestran en la televisión, así de estilo Pablo Escobar, que eso, quién sabe cuántos trillones te pasaron para que participe en un congreso que van 10 personas. O sea, esa es la teoría que venden acá. Si tú llegas y dices, no, mira, vamos a hacer autogestión, pues vamos a traer una empresa privada para que para que esos muchachos aprendan, digamos, cómo está funcionando el rally, toca decir abiertamente, no se le puede cobrar a nadie porque esto es una actividad académica, esto es una universidad del Estado, aquí no se puede hacer lucro, no se puede hacer negocio, no tiene un sistema de rentabilidad. Por eso resulta tan curioso y tan escandalizante en el caso colombiano que cuando tú dices nuestras universidades son públicas, pero a nosotros nos toca hacer autogestión y buscar recursos por otro lados, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito cómo es ese buscar recursos, cómo es ese, cómo es eso porque los recursos de una empresa privada están porque necesitan no lucirse y no salir a sacar pecho y decir yo hice. Lo que necesitan ellos es que eso le genere rentabilidad de vuelta, es decir, invierten 10 pesos porque esperan recibir algo a cambio. Y ese algo a cambio es lucro, y ese algo a cambio es plata, y ese algo a cambio pues es una estabilidad, o sea, es una cuestión económica. Ahí en ese sentido, ¿cómo compaginan ustedes ser universidad pública con esa búsqueda de recursos? Ya. Le pongo el ejemplo del congreso que se realizó, el congreso que vino usted. Entonces, los recursos de dónde lo obtuvimos, simplemente de algunos, digamos, tenemos convenios con algunas instituciones, como por ejemplo DILIPA. Entonces, por ejemplo, se habla con ellos y nos dicen, a ver, ustedes pueden poner digamos, su publicidad de DILIPA ya en el Congreso, pero a cambio de eso, pues me invento, me dan 200 aguas. Otro, por ejemplo, qué sé yo, el TIA, igual, ustedes también pueden colocar ahí la publicidad o podemos en la página de la institución también poner una publicidad, pero igual a cambio de eso ustedes me dan los sándwiches para los ponentes. Esa es la forma de gestión que nosotros hacemos. Nosotros no podemos obtener ni un solo dólar, digamos, en efectivo, sino simplemente yo hago esto y a cambio de eso me dan ustedes tal cosa. Entonces, otro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, para lo de la revista, nosotros tenemos igual algunos compañeros que son de otras instituciones que también tienen investigadores y eso. Entonces, yo he hablado, te pongo el ejemplo, por ejemplo, con Tecnoecuatoriano, que también es de otro instituto, y le he dicho, a ver, ustedes tienen también una revista de investigación, nosotros para esta vez les vamos a dar 3 artículos de investigación para su revista y luego ustedes también me van a dar para mi revista. Nosotros vamos a tener un congreso, ustedes me dan 3 ponentes para este congreso y luego también nosotros les damos los ponentes para ese congreso. Entonces, si bien es cierto, ahí no estamos lucrando, no estamos dando no estamos recibiendo un solo dólar, pero también estamos haciendo autogestión, porque estamos sacando en adelante los congresos, estamos sacando en adelante la revista, pero sin recibir dinero de afuera. Esa es la forma que trabajamos nosotros. Bueno, ya que tú mencionaste el CCE, ahora entonces con esta pregunta terminamos, ¿no? De esas actividades y demás. Yo sé que ya anticipamos que tú vas a estar en una semana, la otra semana vas a estar acá en el país, pero digamos otras actividades en las que ellos quisieran participar, pues para darte el espacio ya de que ¿cómo se llama? Nos cuentes un poquito ya lo que tú ya tienes proyectado,
estos muchachos en qué pueden participar, o tú ves que están muy crudos, mejor todavía no los invitamos, que cuando estén en la maestría los volvemos a invitar, tú me dices. Pues no, para nosotros sería un gusto, un orgullo tenerles aquí a los docentes de su institución, así como a los estudiantes, pues en nuestro congreso. Hay varias líneas que se pueden acoplar a ustedes, pues y lo pueden trabajar. De eso no hay ningún inconveniente. Todos los artículos o todas las investigaciones son bienvenidas a nuestras ponencias, a nuestro congreso, hablemos así. Son bienvenidas porque siempre aprendemos de todo, podemos aprender alguna cosa adicional. Pues eso y nada más, pues, ¿qué te puede decir? Veamos cómo sale el próximo congreso, si sí, que se hace para el próximo año, para el 2026. Maestra, le he quitado el primer plano porque deseo, como su merced va a estar, perdóname aquí, voy a poner cámara. Como su merced va a estar es en la zona del minuto, ahí me ve, ¿cierto? Entonces, a donde vas a venir es a mi barrio. Entonces, ahí te presento mi apartamento. Te presento, es la ciudad de Bogotá en las horas de la noche, por eso me tomé la molestia de venir. Y pues aquí están mis mascotas. ¡Qué bello! Aquí están mis eternos mis dos estudiantes juiciosos. Sí, aquí están, ¡Ay, qué linda la blanquita! Sí, no, vamos a conocer acá el fin de semana. Como llegas este fin de semana, entonces la vas a conocer. Pero pues vas a estar en la zona del minuto, allá donde mis padres. Entonces te quiero mostrar un poco dónde estamos. Esto es lo que se conoce como Bochica, pero digamos que la gente lo conoce, lo distingue más fácilmente porque estamos a 2 cuadras del Portal del 80. Allá no sé si alcanzas a mirar a lo lejos, se ven los semáforos, ese es el Portal del 80, el Hospital de Engativá, el Parque San Andrés. Entonces a lo lejos, yo estoy en la parte del parque, te das cuenta que están las zonas residenciales. Entonces yo estoy en el lado del parque por razones de que aproveché tu presentación con el ánimo de venir a mostrarte cómo es la ciudad de Bogotá. Te va a esperar este clima, que yo creo que no es tan distinto al de Quito, ¿sí? Creo que no es, ¿cierto? Son muy parecidos. Yo contaba una anécdota que la gente dice que el clima de Bogotá es emo. Es que nunca han visto el clima de Quito. Nunca han visto el clima porque yo me acuerdo que atravesaba una calle, porque era que atravesaba una calle y estaba haciendo sol, y giraba una avenida y me caía el aguacero, pero en cuestión de 10 metros, o sea, no en... Entonces me regresaba el sol, me iba lluvia, entonces yo quedaba como, pero definitivamente es mucho más emo que el de Bogotá, ¿no? Por lo menos el de Bogotá está haciendo sol y cuando arranca a llover, arranca a llover. O sea, no es que una cuadra llueve y la otra no, llueve. Sí, o sea, esa es la parte que uno dice que hacemos, que amanece siendo sol y termina nublado haciendo llovizna, ¿no? Pero el de Quito es por cuadras, ¿no? Entonces la cuadra tal está haciendo sol, en la otra cuadra está lloviznando. Con esta imagen quiero ratificar ¿cómo se llama? Mi invitación. Yo orgulloso de tenerlo, de haber ido al CICIE en Ecuador. Orgulloso pues de tener, para mí es todo un honor que su merced haya decidido participar en el Congreso de la Universidad, que haya decidido aceptar nuestra humilde estadía en la casa de mis padres, porque yo había dicho que eso venía para mi casa, pero usted sabe que mi señora madre dijo de una vez que no, y donde manda capitán no manda marinero. Entonces, ella dijo de inmediatamente que no, usted sabe que allá la están esperando, sienta eso de una vez su casa, sabe que allá, es más, el viernes pasado me iban a poner a que yo la fuera a buscar al aeropuerto, no sé por qué, porque su merced todavía no llegaba, pero pues es con el ánimo de mostrarle que tenemos una gran alegría de que su merced esté por estos lados, que venga y nos socialice ese conocimiento que tienen, esas experiencias de Ecuador, y pues hombre, agradecerle inmensamente a nombre de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, la Facultad de Mecatrónica, en la cual pues ahorita está presentándose con los compañeros estudiantes de mecatrónica, pues digamos, es el tener la oportunidad de escuchar. Maestra, pues yo, ¿cómo se llama? Le voy a pedir el favor a los estudiantes que activemos la cámara, si me hacen el favor, para sacar una foto, o sea, tomar una foto de todos, sí, aprovechando su presencia. Entonces, les pido el favor a todos los estudiantes activar su cámara, si gustan activar su cámara. Muchas gracias. Allá Juan, que ya la activó, a los compañeros, Juanita, si me haces el favor, muchas gracias. Activémosla, porfa, para vamos a tomar una selfie, vamos a tomar una aquí, aprovechando que está la maestra. Permítame que voy a intentar ponerme en el mejor ángulo posible para que
porque esta mañana pasó algo curioso, ¿no? Esta mañana yo veía a todo el mundo, pero nadie me veía a mí. Ese hecho me pareció bastante curioso. Entonces, ahora sí, Jason, Brian, me faltan ustedes, por favor. Permítame, voy a cambiar la margen para que tenga una galería grande, para que intentemos entrar la mayoría de los que tienen la cámara encendida. ¿Dónde está la maestra? ¿Dónde está la maestra? No la veo, ya la vi. Listo, ya Luis Felipe ya activó la cámara. Entonces le pido el favor que cada uno de ustedes, como dan cuenta, yo estoy desde el celular. Entonces, si ustedes pueden ayudarme a tomar la foto. Haider, mire para acá. Eso, mire, exacto. Muchas gracias. Miremos la cámara para efecto de que aparezcamos. Luis Felipe, si puedes rodarte hacia la izquierda. Sí, entonces sería hacia tu derecha, entonces más bien. Es que, ¿cómo se llama? Es que no sé por qué se está viendo tapado, solamente aparece media cara tuya. Entonces, si puedes rodarte un poquito hacia la izquierda, te lo agradecería. Sí, Luis Felipe, ródate, eso. Ródate un poquito más, un poquito. Así, no, la cámara no, ródate tú. No tu cámara, sino tú. El problema no está en la cámara, sino en el ángulo que tú tienes. Entonces, si te puedes tú rodar un poquito a la izquierda, ya con eso, de esa manera ya. Perfecto, quédate ahí, Luis Felipe. Ahí, te moviste. Otro poquito, exacto. Perfecto. Yo ya tengo la foto, no sé si alguien más me colaboró con las fotos, pero vamos a proceder entonces, por prudencia con la profe, vamos a cerrar el espacio para que ella se pueda ir a descansar, porque yo entiendo que mañana también tiene miles y miles de actividades, como siempre estamos cargados los docentes. Mañana ya saben, mañana no es maestra, por cierto, sino mañana en 8. Cuando estés en Bogotá, es que la voy a invitar a mi salón de clase de 8 a 10 de la mañana del día martes, para que su merced, por mañana no, por supuesto, porque está, permítame, le voy a poner otra vez aquí para que nos veamos nuevamente. Y en ese sentido, pues entonces la dejo descansar, porque sé que mañana tendrá actividades, clases y demás cuestiones que ejecutar. A los compañeros estudiantes les voy a, en el transcurso de la noche, entonces cargaremos la actividad pertinente a esta actividad. Para todos una feliz noche. Muchas gracias, maestra Elba. Entonces, feliz viaje. Esperamos tenerla muy pronto por acá, por estos lados. Muchas gracias, mi estimado maestro Rafael. Gracias por la invitación. A todos que tengan una buena noche. Chao. Gracias. Una feliz noche. Si gustan, voy a suspender grabación. En ese momento ya se pueden empezar a retirar los estudiantes. Si le quedan 15 minutos para que coman algo, vayan al baño, qué sé yo, mientras inicia la siguiente sesión de clase. Chao.